Bien, hay una cuestión que les quiero hacer hincapié. Está bien que nosotros tratemos, bueno, y nosotros también es parte de nuestro deber cuando hacemos las sesiones virtuales, grabar la clase, pero poco a poco vamos a ir adentrándonos a la cuestión del desarrollo de clases en formato presencial. El contenido que se va a poner como complementario para las personas que no pueden llegar es contenido que ya se ha desarrollado previamente y que está pregrabado. Entonces, probablemente el ejercicio que nosotros desarrollemos en clase tenga algunas componentes distintas a lo que esté grabado. Pero las clases presenciales no van a ser grabadas en ese aspecto. Por lo que es importante que nos vayamos acostumbrando también a la presencialidad de lo más posible de las clases que tengamos. Entonces, eso simplemente es una condición porque pronto, tal vez el otro ciclo, no sé, vamos a estar ya en un formato presencial, ¿verdad? Vamos a regresar totalmente a la presencialidad. Entonces, en ese sentido, pues es importante que nos vayamos acostumbrando a las condiciones que teníamos previamente en la pandemia para poder empezar a captar y a recibir las clases de forma adecuada. Bien, miren, voy a empezar definiendo algunos conceptos que nosotros ya vimos en la clase anterior. Si ustedes tuviesen alguna duda al respecto, pues es importante que también se complementen con las clases previas y principalmente las conceptuales. Cuando nosotros damos las clases conceptuales, la idea es poder definir varios de los aspectos que van a formar parte del desarrollo de todas estas prácticas. Cada vez yo voy a ir desarrollando los ejercicios de trabajo y voy a ir asumiendo que ustedes ya han ido teniendo contacto con todos estos criterios y conceptos. Hoy, por ser la primera vez, evidentemente, vamos a explicar los conceptos, a hacer un breve repaso de los conceptos para poder irnos adentrando en esta cuestión del mundo de la perspectiva. Yo voy a trabajar ahorita basado en, como les dije, en la perspectiva de un solo punto de fuga. Entonces, para poder realizar una perspectiva, ya hay varios conceptos que nosotros vimos la clase anterior, que los tenemos que empezar a poner de manifiesto sobre las superficies de trabajo en las que vamos a estar realizando la perspectiva. Vamos a dejar fuera ahorita la discusión de que si los puntos de fuga tienen que estar dentro de la superficie o fuera de la superficie de trabajo. Puede ser de cualquiera de las dos formas y no tiene que ver el hecho de que estén fuera de la superficie de trabajo como para decir que no voy a poder hacer una perspectiva. Pero lo importante es que existan las reglas y los elementos que al final permiten tener el resultado de la perspectiva. Veamos algunos puntos básicos, ¿verdad? Tenemos el objeto que es el que vamos a representar. Entonces, ese objeto debe de estar dibujado con sus dimensiones, características propias en una escala X, que ustedes van a utilizar. Yo ahorita estoy utilizando escala 1 en 50 para poder realizar este dibujo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, algunas cuestiones básicas es, si ustedes recuerdan la clase anterior, después del dibujo, teníamos, se conocía como el plano de proyección. Este plano sobre el cual el dibujo queda plasmado, lo que hago es proyectar las líneas de este dibujo sobre el plano para que en el plano a mí me quede la representación bidimensional del objeto tridimensional que tenemos ahí. Solo a modo de historia para poder entender esto, se dice que Filippo Brunelleschi, que es uno de los creadores de la perspectiva, esto es una anécdota un tanto que tiene connotaciones que podrían ser verdad o mentira, no se tiene certeza de ello, pero se dice que Filippo Brunelleschi en una ocasión, cuando él descubre los conceptos de la perspectiva, voy a utilizar esta carcasa que tengo aquí solo como ejemplo,
por detrás de él estaba una calle que él estaba visualizando. Entonces él estaba a través de una ventana, digamos que esta es la ventana y esta es la calle. Entonces él estaba observando esa calle desde la ventana y se puso a trazar, empezó a darse cuenta de que todos los elementos de las líneas que él concebía de una forma empezaban a fugarse hacia un punto común. Entonces empezó a trazar en la ventana lo que él estaba viendo, como a calcarlo. Cuando él terminó, vio que en el vidrio el dibujo que él había hecho simple y sencillamente contenía esas reglas de los puntos de fuga, ¿verdad? Cuando él la terminó de calcar. Y ahí fue que se dio cuenta de estos conceptos, ¿verdad? Entonces, que necesitaba, para él, en ese caso, el vidrio representaba el plano de proyección, ¿verdad? Que es este que nosotros utilizamos acá. Entonces, todos los puntos se proyectan a ese plano para después proyectarse en la visualización de perspectiva. Claro, él lo hizo de forma directa. Aquí es como que nuestro plano de proyección nosotros lo estemos viendo de frente. Pero aquí es como que nuestro plano de proyección lo estemos viendo en planta, porque nuestro dibujo está en planta. Entonces, llevamos las líneas al plano de proyección para después proyectarlas en nuestro plano de proyección real. En reglas principales, por ejemplo, para el desarrollo de una perspectiva de un solo punto de fuga, lo más normal y lo más común que se recomienda es que, bueno, nosotros tenemos que trazar nuestra línea de eje. Si se recuerdan, esta es otra línea que es importante, la línea de eje de visualización, sobre la cual va a estar ubicado el observador. Esta yo la tengo que ubicar de acuerdo a la posición que yo quiera tener para visualizar mi objeto. Esta podría estar más acá, tirada hacia este lado, por ejemplo, o podría estar más acá, tirada hacia este otro, si lo que quiero ver es esta parte de aquí de mi proyecto, por ejemplo. Se puede girar, vea, en torno a la vista, pero lo mejor es mantener estas reglas generales de que son perpendiculares a las líneas, sobre todo al plano de proyección. Sobre esta línea yo puedo estar más cerca de mi objeto, por ejemplo, estar posicionado acá y ver mi objeto de forma más cercana, o puedo alejarme y ver mi objeto en un punto mucho más lejano, ¿ya? Entonces, esta condición de locación de la posición del observador, el punto del observador va a depender de donde yo lo quiera hacer. Ahora, independientemente si estoy más cerca o más lejos, las reglas que siguen al final son las mismas. ¿Qué es lo que va a pasar si estoy más cerca? Que lo que voy a poder ver y observar de mi objeto siempre va a ser menor. Recuerden que una regla fundamental es que desde el punto de vista del observador, ya lo voy a hacer aquí, el cono de visión, y esto lo vimos en la clase anterior, tiene una abertura de 30 grados hacia un lado y 30 grados hacia el otro. O sea, el cono de visión va a tener 60 grados. Esta escuadra tiene 30 grados. ¿Ya? Entonces voy a hacer la abertura hacia el lado izquierdo. Y esto es lo que yo tengo que garantizar. Vean lo siguiente. De que mi objeto al menos esté dentro del rango del cono de visión. Entonces tengo 30 grados aquí. Y evidentemente en este otro caso voy a tener otros 30 grados. Simplemente voy a girar ahorita la escuadra. Aquí la estoy alineando con la vertical, ¿verdad? Para poder tener un punto de alineamiento. Entonces, por ejemplo, ahí donde yo estoy ubicando mi punto del observador, si abro, tengo 30 grados hacia acá y 30 grados hacia acá. O sea, este es mi cono de visión. Son 60 grados en total, con el centro de la vertical. Y ven que mi objeto está contenido en el cono de visión. Si yo me pongo más cerca y me pusiese por acá, va a suceder, evidentemente, que para poder visualizar correctamente mi objeto, por ejemplo, aquí,
Si yo abro el cono de visión, vean que mi objeto queda sin completar. Lo intercepta en un punto. Entonces, al suceder esto, evidentemente, pues yo tengo un problema, pues, por así decirlo. Porque mi proyecto no se visualiza en su totalidad. Aquí es donde nosotros tomamos la decisión de qué es lo que queremos, ¿verdad? Cuando lo queremos ver. Evidentemente, si yo lo quiero ver así, sesgado mi proyecto, pues lo hago con este punto de vista, ¿verdad? Yo lo que quiero ver es el objeto lo más cercano posible, pero no me interesa si se ve completo o no, por ejemplo, ¿verdad? Pero este es un ejemplo. O lo que quiero verlo es en su totalidad. Ahora, también puedo buscar un punto intermedio en el cual el objeto quede contenido casi en su totalidad, por ejemplo, aquí, al límite, ¿verdad? Por ejemplo, en este punto, yo estoy casi al límite del objeto, pero lo contiene, ¿verdad? Entonces yo podría decir que por acá voy a tener otro punto de vista que contiene el objeto, ¿verdad? Casi que al límite, digámoslo así. Entonces ven que son tres puntos donde el objetivo tiene una connotación distinta a la hora de poder generar el desarrollo de las perspectivas. Entonces, aquí solo voy a poder representar los elementos que estén por dentro de el cono de visión. Y entre más me voy alejando, yo voy a ir viendo el objeto. Esto es bien común. Si ustedes han tenido la experiencia, se habrán dado cuenta que cuando están viendo un edificio, entre más lejos estén, más completo lo van a ver. Entre más cerca, ustedes van a tener que girar la cabeza para poder ver el objeto en su totalidad. Entonces, este es la ubicación del punto donde va a estar ubicado el observador es importante. Para este caso, y en muchos casos habitualmente también es recomendable hacerlo, pero no quiere decir que todos los casos son iguales, ¿verdad? De lo que yo quiero hacer. Yo estoy haciendo coincidir el punto de vista del observador con la línea de horizonte. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí coinciden la ubicación en distancia con cómo está la persona ubicada, porque lo que estoy haciendo es resumirme algunos pasos nada más, porque lo estoy haciendo coincidir con la línea de horizonte. Entonces yo ya no tengo que andar buscando cómo ubicar la línea de horizonte, si más arriba, más abajo, ni nada, sino que simplemente lo estoy haciendo coincidir. Este es el segundo, el siguiente elemento que nosotros tenemos que tener en cuenta, que ya lo vimos en la clase anterior, el establecimiento de la línea de horizonte. Yo la he definido acá, la pude haber puesto más cerca, la pude haber puesto más lejos. Bueno, eso al final ya es un criterio de cada quien. Cómo quiere que lo que va a representar quede plasmado en la superficie de trabajo. En muchos casos, por ejemplo, este dibujo incluso, yo lo puedo tener por fuera de la superficie de trabajo, en otra página, y estar haciendo las proyecciones hacia la página de trabajo. Entonces, si yo quiero esto, podría haberlo girado, haber puesto aquí solo mi superficie de trabajo, en otra hoja tener la planta arquitectónica y hacer las proyecciones. Eso también es válido. A cada quien lo hace. Ahorita yo lo he hecho en una sola hoja, ¿verdad? Pero eso no le quita que esto vaya a tener los mismos componentes de trabajo siempre. ¿Qué otro elemento? Bueno, como regla general se dice, si ustedes recuerdan, como yo estoy trabajando en escala 1 en 50, yo voy a establecer la altura de la línea de tierra. La línea de tierra es hasta donde va a llegar la proyección de mi objeto. ¿Cómo se va a establecer respecto a la condición con la que yo lo estoy observando? Entonces, la línea de tierra normalmente, entre la línea de horizonte y la línea de tierra, casi siempre se puede estilar la altura que puede haber entre el piso y los ojos de la persona.
a la altura de los ojos de la persona. Entonces, normalmente esta altura casi siempre oscila entre 1,50 m hasta 1,70 m más o menos, 1,80 m, dependiendo de la altura de la persona. Ustedes son libres de elegir la altura que ustedes quieran, ¿verdad? Yo normalmente casi siempre utilizo 1,70 m, ¿verdad? Como estándar para la altura de una persona, que casi siempre anda estándar a lo que nosotros tenemos acá. Puede ser que ustedes de repente digan, yo lo voy a elegir a 1,60 y está bien, no hay ningún problema. Se puede hacer con esas condiciones. Y no quiere decir que la perspectiva esté mal hecha por eso, ¿verdad? Sino que simplemente es una condición de trabajo. Si yo, por ejemplo, mido a partir de esta, sobre la misma línea esta, la altura de 1,70 m, y ahí establezco mi línea de horizonte, básicamente. Entonces, lo importante es que todas las líneas que yo comience a representar estén plasmadas hacia mi punto de fuga, ¿ya? Entonces, los primeros elementos que yo voy a empezar a proyectar, voy a hacer uso de la línea de tierra, ¿ya? Y a partir de ella, puedo ir estableciendo condiciones. Mi línea de eje, normalmente, y ojo a esto que les voy a decir, si se fijan, yo aquí medí el 1,70 para la altura de la línea de tierra, ¿ya? Que es la altura de los ojos de la persona. Yo puedo tomar mediciones directas sobre esta línea si quiero hablar en alturas, en condiciones de altura. Entonces, esto puede ser un recurso que yo puedo utilizar para poder controlar lo que estoy visualizando. Ya será cuestión de ustedes cómo lo sigan trabajando. Pero en base a esto es que yo voy a generar mis sistemas de proyección. Yo puedo tomar como base cualquier punto u objeto de mi proyecto. Por ejemplo, yo puedo decir que este plano sea mi plano base principal sobre el cual voy a establecer algunas mediciones, o puede ser este plano de fondo. Si es este plano de aquí, la base, la parte inferior de este plano va a coincidir con la línea de tierra. Si es este de fondo, va a ser el plano del fondo el que va a coincidir con mi línea de tierra. Esas son algunas reglas que yo tengo que ir estableciendo para poder desarrollar el trazado de mi perspectiva. Para este caso que vamos a hacer, yo voy a tomar como plano base este de aquí. También puede ser este otro, pero ahí ya es una cuestión de decisión de cada quien. Yo voy a tomar como base este. Entonces, cuando yo proyecte este plano y lo proyecte acá, su parte inferior va a coincidir con la línea de tierra. Así de sencillo. Ahora, lo que viene, digamos que en el proceso de desarrollo de la perspectiva, es sencillo, por así decirlo. Sin embargo, requiere que vayamos teniendo un cierto grado de concentración, que nos vayamos concentrando en lo que vamos haciendo o que vamos desarrollando. Porque necesita, evidentemente, que nosotros entendamos bien cómo van funcionando las líneas en el sistema de proyección. Lo que voy a hacer es que todos estos puntos, que fíjense bien, si esto es un elemento volumétrico que va a tener altura, este punto representa en realidad dos puntos. Representa el punto de la parte superior del objeto y de la parte inferior. Lo que pasa es que coinciden en la representación en planta. Y así cada uno. Entonces, lo que vamos a hacer es que estas aristas, que son las que son visibles dentro del campo de visión, estas dos de atrás no se ven, pero todas estas sí se van a ver, las voy a empezar a proyectar hacia el punto de vista del observador, ¿verdad? Porque se van a ir hacia el punto de fuga. Entonces voy a empezar con todas estas líneas, con todas estas vértices, perdón, y los voy a empezar a proyectar. Vean, este otro, este de aquí, luego voy con este, de acá, y por último este, que son los puntos visibles ahorita en primer plano. Ahora, ¿qué es la clave de esto?
Para poder desarrollar este método, lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que cada línea que se proyecta al punto de vista del observador pasa interceptando a la línea, al plano de proyección, como ustedes pueden ver. El punto donde cada línea se intercepta con el plano de proyección, lo que nosotros vamos a hacer es que lo vamos a proyectar. Donde aquí se intercepta esta línea, la voy a proyectar de forma vertical hacia mi línea de tierra. Fíjense bien. Voy con esta y esta la llevo a mi línea de tierra. ¿Qué voy a hacer? Si se acuerdan, lo que yo decía inicialmente es que si este va a ser mi plano base, que yo voy a tomar como plano base, la línea de la parte inferior va a coincidir con mi línea de tierra. ¿Para qué es esto? Porque yo puedo medir aquí y decir, bueno, este objeto va a tener una altura. Entonces, ¿cuánto va a tener de altura? En mi caso, yo le voy a poner aquí que el objeto va a tener 3,50 metros. Entonces, mido 1, 2, 3. Ya esto ustedes lo hacen con escalímetro. ¿Ya? Y punto 5. Hasta aquí son 4. Le voy a poner acá 3,50 metros. Entonces, vean lo siguiente. Ese primer elemento va a tener 3,50 metros de altura. O sea, hasta acá va a llegar. Quiere decir que este plano que yo estoy viendo aquí, ya generó su primer cuadrado, que es este de aquí. Esta parte de acá la estoy proyectando aquí. ¿Sí? Sencillamente. Ahora, ¿qué voy a hacer yo ahorita? Fíjense bien. Este punto, que es este de aquí, lo voy a llevar a la fuga. Acá. Y este punto en la parte superior lo llevo a la fuga, que ya es esta línea que va acá. ¿Qué va a suceder luego? Bueno, vean lo siguiente. Ya después yo voy a pasar con un color distinto para que puedan distinguir bien todo el objeto que queda representado. Porque al principio probablemente por la cantidad de líneas sea difícil reconocer. Veo que este punto del fondo pasa por acá y se proyecta aquí con la línea de tierra. Entonces, ese punto lo voy a bajar también. Y fíjense, aquí me está generando la profundidad. Esta y esta. Lo que pasa es que se ve bien pequeña por el ángulo que tiene esta visualización respecto al punto de vista del observador. Tal vez aquí hubiese convenido hacer esto un poco más largo para que lo viéramos mejor, pero bueno, ahorita no importa. Entonces, aquí donde se intercepta la vertical esta con la línea de fuga, la vertical esta con la línea de fuga en la parte inferior, estas líneas van a ser horizontales. Vean. Voy a utilizar la horizontal acá. Y acá. ¿Se comprende esto? ¿Sí? Sí, se entiende. ¿Se entiende cómo se han trazado estas horizontales? Sí. Ok. Hoy seguimos con los otros elementos de proyección. ¿Ya? Esto es bien sencillo, en realidad, como les digo. Lo que pasa es que requiere que estemos concentrados en lo que estamos haciendo. Vean lo siguiente. En vertical, seguimos trazando. Viene esta línea, se intercepta acá. Este plano se ve un poco más que este. Por lo tanto, aquí vengo, trazo esta vertical, intercepta aquí, intercepta con el plano de fondo. Este que yo acabo de trazar aquí y este que acabo de trazar acá. Seguimos con el siguiente punto, que es este. Entonces, este se intercepta con el plano acá y lo proyecto. ¿Qué sucede? Estas líneas que están de fondo las proyecto yo con el punto de fuga. Vean. Este punto con este que se intercepta con el plano horizontal. Ven que aquí esta se termina interceptando con esta vertical,
pero está por fuera de la línea de tierra, porque este objeto, este de aquí, está más cerca, ¿verdad? Entonces ya no coincide con esta línea de tierra, entonces se sale porque está más cerca. Igual acá, en la parte superior, con la que se intercepta con el plano de fondo y llega acá. Entonces, en esos puntos, como este plano también está de frente, trazo las horizontales. Ya vamos a ver, voy a trazar con otro color el resultado final para que lo veamos. Porque cuando estamos en un inicio, el problema es la cantidad de líneas que tenemos. Esto va a ser siempre una cuestión en el desarrollo de las perspectivas, la cantidad de líneas que se cruzan. Y por eso nosotros tenemos que estar concentrados. Entonces viene por último, este último punto se intercepta con el plano de proyección y ahí donde se intercepta, bajamos la vertical. Y básicamente ya quedó elaborada la perspectiva. Son estas líneas que se interceptan con las horizontales que tracé. ¿Cuál es el producto final? Bueno, lo voy a remarcar yo ahorita y lo voy a hacer con un color, con este negro, de hecho, con un plumón negro. Voy a remarcar el objeto que acabo de trazar en perspectiva para que ya lo veamos. Y ahí está el objeto. Ahí lo pueden ver. Entonces, todo depende, evidentemente, de cómo ustedes planteen la condición y cómo desarrollen el ejercicio. Entonces, pero el punto aquí es que hemos tratado de hacer esto que es un poco sencillo para que podamos ver bien cómo se comportan los distintos elementos en el proceso de proyección. Cómo, por ejemplo, surgen estas líneas que van hacia la fuga, cómo surgen los tres planos principales, este y este, ¿verdad? Que son este y este. Y cómo el juego de ir interceptando con el plano de proyección, generando las verticales, va generando los puntos de unión. O sea, casi que esto va siendo como el jueguecito aquel de una los puntos, ¿verdad? Porque vamos identificando los diversos puntos. Y como, por ejemplo, pudimos medir la altura del objeto de forma directa sobre la línea de eje, para poder establecer la altura del objeto. Claro, por la deformación de la perspectiva, este objeto está más cerca, ¿verdad? Como ustedes lo pueden ver acá, es más largo, está más cerca del punto de vista del observador y por lo tanto, yo si quiero medir la altura de este objeto aquí, ya no va a tener los 3,50 metros, va a tener más, pero esta es una dimensión aparente. En realidad, esto tiene los mismos 3,50 de acá, solo que está más cerca de nosotros. Y por eso lo vemos así. ¿Verdad? Pero es la deformación que provoca el mismo desarrollo de la perspectiva como tal. ¿Alguna duda ahorita, muchachos? ¿Alguna consulta?
Dime, Gloria. Disculpe, yo quería saber si podía volver a repetir cómo medía los 350 de altura. ¿Cómo medía los Sí. 350? Bueno, como lo dije, se mide sobre la línea de eje y yo los medí desde la línea de tierra, ¿verdad? Y ya estuvo. Ahí medí 350 y los empecé a contar aquí, ¿verdad? Línea de tierra y desde ahí ya empecé a medir, ¿verdad? Entonces tengo 1, 2, 3 y aquí, perdón, 1, 2, 3, 50 hasta la línea de tierra. Entonces ahí medí en altura los 350. Y luego lo único que hice fue que los proyecté, ¿verdad? Porque como utilicé este plano que es este, ¿verdad? Lo voy a remarcar con otro color. Bueno, le voy a dar ahorita una textura. Lo voy a colorear. Solo para que lo puedas ver. Esto no es que sea ningún efecto, ni mucho menos. Simplemente lo estoy coloreando por una cuestión didáctica, para que entendamos a qué me estoy refiriendo con el plano. Este plano que estoy coloreando es esta cara de mi proyecto. Esta es este plano en color. ¿Sí? ¿Se alcanza a ver el color? Sí. Vale. Entonces, este plano, la parte inferior coincide con la línea de tierra. Entonces, yo medí aquí sobre el eje los 350 para poder tener la altura del objeto. ¿Sí? Entonces, ya después con la fuga, esto fue adquiriendo la forma que tú ves. Pero los 350 los medí aquí con el plano base que yo utilicé, que es este primer plano. Por eso este lo hice coincidir con la línea de tierra. En la realidad ustedes pueden o no hacerlo coincidir con la línea de tierra. Eso ya es una cuestión de cada uno de ustedes, ¿verdad? Pero lo mejor es hacerlo coincidir para poder tener las primeras medidas básicas en una verdadera magnitud. Gracias. No sé si se Sí, entiende. sí, y otra duda. Dale. Quería saber por qué fue que no ocupó aquí las líneas paralelas. O sea, es porque no toca al ¿cómo se llama? a la primera línea que está arribita. ¿Cómo? ¿Cuáles líneas O paralelas? sea, es que me acuerdo que la clase pasada mencionó unas líneas paralelas que se hacían con el objeto para sacar los puntos de fuga. Porque estamos trabajando con un solo punto de fuga. En aquel era un ejemplo de 2 puntos de fuga. Ya, gracias. Uh-huh. Cuando es un punto de fuga, la parte de las líneas paralelas no funciona porque no estamos sacando puntos de fuga. Cuando es uno solo, lo determinamos y decimos aquí va a estar. Entonces todo va hacia un solo punto. Esa es la cuestión. Cuando veamos el método del próximo día miércoles, ahí sí vamos a estar utilizando esa condición, porque ahí sí vamos a establecer el punto de fuga del lado izquierdo y el punto de fuga del lado derecho. ¿Verdad? Normalmente, y de hecho, ustedes lo van a poder ver antes de que hagamos el ejercicio evaluado. Ustedes lo van a poder ver también en la clase pregrabada. Porque les voy a añadir, además de esta clase que tenemos ahorita, les voy a añadir una clase anterior en la que se hace otro ejemplo de desarrollo de perspectiva. Normalmente las perspectivas a un punto de fuga casi siempre se utilizan, por ejemplo, para poder desarrollar perspectivas interiores de espacio. Se pueden hacer con objetos exteriores cuando uno está viendo de frente los objetos. Entonces, por ejemplo, que es el caso que acabamos de ver. ¿Qué pasa si yo tengo una casa que tiene esta forma y yo me paro de frente a ese elemento de la casa? Lo más común y lo más normal es que al verla de frente yo esté generando un solo punto de fuga.
porque todo coincide en un centro, que esto puede ser el centro o puede no serlo. De hecho, aquí no está en el centro exacto de toda la figura, sino que está un poquito tirado hacia el lado derecho, si ustedes se fijan. Si esto estuviera en el centro, esta superficie la hubiéramos visto todavía más comprimida, casi ni se vería. Pero yo tuve que ponerme un poquito a un lado para que pudiésemos ver un poco mejor esta cara. Pero independientemente de eso, normalmente se utiliza cuando nosotros vemos de frente las cosas o cuando estamos viendo espacios interiores. Normalmente en la visualización de espacios interiores casi siempre utilizamos un punto de fuga, ¿verdad? Casi siempre. Estas perspectivas normalmente son con ese objetivo. Rara vez en un espacio interior utilizamos dos puntos de fuga. No es que no se pueda hacer, pero el problema es que como los elementos o los objetos, cuando los estoy viendo en un interior, son espacios tan reducidos que por consecuencia están tan cercanos al punto de vista del observador que las deformaciones hacia los otros puntos de fuga son tan mínimas que casi son imperceptibles. Entonces, casi que nosotros asumimos de que estas son horizontales, por ejemplo. Y ya estuvo, ¿verdad? Estas líneas son totalmente horizontales. Ya no es necesario pensar en que se van a fugar hacia un lado o hacia el otro. Entonces, por eso aquí no se utiliza ese recurso, ¿verdad? Sino que simplemente definimos un punto de fuga hacia el cual van a converger todas las demás líneas que se vayan deformando en ese sentido, ¿verdad? Este plano que está aquí es este que nosotros estamos viendo acá. Entonces, este plano que lo estamos viendo lateralmente es el que se va fugando y se va deformando hacia el punto de fuga único que tenemos, que coincide con el punto donde está ubicado el observador. Entonces, por esa condición es que no utilizamos ese recurso, ¿verdad? ¿Algo más? ¿Alguna otra duda? Importante es aquí que nos vaya quedando claro el procedimiento, ¿verdad? Fíjense bien, voy a enumerar los vértices con los que hemos trabajado para que los vayamos viendo. Este es el vértice 1, el vértice 2, este es el vértice 3, el vértice 4. Ustedes lo pueden hacer las primeras veces que ustedes estén trabajando. Este es el vértice 5 y este es el vértice 6. Entonces, esto lo podemos ver y reflejar aquí sobre el plano de proyección, porque este vértice 1 corresponde a este, ¿eh? El vértice 2 corresponde a este. El vértice 3 corresponde a este. Vértice 4, este de aquí. Vértice 5 es este. Y vértice 6 es este. Entonces, en orden quedan puestos todos sobre el plano de proyección y que después van bajando. Este vértice 1 me genera, si quieren verlo en planta, este es el 1 y este es el 1A. ¿Verdad? Arriba y abajo. El 2 me genera este vértice 2 aquí arriba y este vértice 2A aquí abajo. El 3 y 3A. El 4 y 4A. El 5 y el 5A. El 6 y el 6A. Por ejemplo, el de arriba y el de abajo. El de arriba y el de abajo. Porque son coincidentes en este caso. ¿Algo más que tengan dudas, chicos? Importante que ahorita cualquier duda puedan hacerla, la puedan hacer ahorita, puedan resolverla. Bien, entiendo entonces que queda claro el procedimiento. Vaya, perfecto. Sí, porque esto es lo que vamos a ir aplicando poco a poco y es importante que vayan quedando claros porque a medida que nos vayamos complejizando con esto,
pues el procedimiento tiene que irse afinando y mejorando. Ya cuando ustedes hagan las tareas y el ejercicio, ese va a tener como propósito poder fundamentar bien estos conceptos que estamos viendo ahorita. Porque el problema es, y lo que nos puede aturdir cuando ustedes ya lo estén haciendo, yo les sugiero incluso que este mismo ejercicio lo hagan ustedes. Que vayan, que generen una figura, pónganles las medidas que ustedes quieran, pero traten de generar el mismo trazado de la misma forma y hagan este mismo ejercicio con estos mismos conceptos. Acostúmbrense a ver el montón de líneas que se generan, porque lo más problemático aquí es la confusión con el cruce de todas las líneas que se generan. Entonces, y este es el concepto más simple, más sencillo con el que hemos empezado. Vamos a avanzar y cuando ya veamos los dos puntos de fuga, esto va a ir adquiriendo una mayor complejidad. Y entonces la cantidad de líneas que se cruzan tienden a ser más complejas. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener ese cuidado, ¿verdad? De ir teniendo ese grado de concentración que nos permite entender cómo estas líneas se proyectan y van generando como consecuencia el objeto. Si se fijan, incluso antes de que ustedes pudiesen ver este objeto terminado, el problema es que al inicio se miraban solo el montón de líneas cruzadas porque no le habíamos dado el carácter final de representación. Hasta que yo le pasé los contornos que se referían a la forma, le hallamos el sentido. ¿Ya? Y por eso, cuando ya ustedes trabajan las perspectivas de un edificio cada vez más complejo, que va a tener otros elementos como muebles y otras cosas internamente, esto tiende a realizarse de forma más compleja. Bien, voy a proceder a realizar otro ejercicio, si ya no tienen dudas de este, casi que con las mismas características, solo que ahorita el ejercicio que yo voy a realizar va a ser aplicado hacia un espacio interior. Lo importante ahorita era primero tener claro el trazado, las intersecciones. ¿Verdad? Voy a utilizar de repente este mismo para poder recapitular cualquier cosa que quedase sin comprender. Pero vamos a realizar un ejercicio adicional ya con un criterio de aplicación, por ejemplo, a un espacio interior. Bien, uno de los puntos fundamentales para el desarrollo de este tipo de ejercicios, y esto sí les voy a hacer hincapié en ello, es que para poder desarrollar ejercicios de perspectiva, una de las cosas fundamentales es poder fijar bien la superficie de trabajo. ¿Ya? Si yo la superficie de trabajo no la tengo fija, pues voy a perder precisión en el trazado de la perspectiva. Entonces es importante primero tener correctamente trazada la superficie. Lo segundo, bueno, yo aquí lo que voy a hacer es que como este ejercicio lo voy a desarrollar acá, voy a establecer mi plano de proyección y voy a desarrollar aquí un dibujo. Ahora, sucede que cuando nosotros trabajamos la condición de una perspectiva, probablemente esto no suceda, ¿verdad? Que yo tenga que dibujar acá, sino que probablemente yo ya voy a tener una planta arquitectónica que simplemente la voy a poner acá arriba y de ahí voy a empezar a proyectar, ¿verdad? Entonces, definir dónde va a quedar mi plano de proyección es importante porque hacia ese plano es que voy a llevar yo varios de los objetos que voy a proyectar. Lo voy a hacer siempre en una escala 1:50, por lo que yo ahorita voy a generar un espacio. Bueno, una parte de un espacio para que ustedes lo puedan ver. Ahí voy a tratar de dibujar los grosores de pared para que ustedes las vean. Vamos a poner aquí
el inicio. A ver que son paredes de 15 centímetros. Voy a trazar un espacio aquí que va a tener alrededor de 4 metros interno. 4,15 ya con el grosor de pared. Aquí voy a trazar otro espacio que va a tener 3,50. Y por último, voy a trazar aquí este último que va a tener 3,50 también, con su grosor de pared. Voy a empezar a proyectar las líneas para que vayamos viendo bien lo que tenemos como resultado. Permítanme. Vamos a darle profundidad a esto. Aquí voy a dar 4 metros de profundidad más o menos a este espacio, haciéndolo llegar hasta acá. Y esta pared que he trazado aquí, esta pared no va a llegar hasta el frente, sino que simplemente va a ser una pared que va a tener 2 metros hasta acá. O sea, va a llegar hasta ahí. Entonces, esto lo voy a borrar ya. Luego, a 1 metro de distancia, aquí va a seguir la pared de fondo. Voy a medir aquí esto a 2,20 metros por acá.
Y vamos a terminar acá. Bien, esta es la condición que vamos a representar. Aquí tal vez lo único que voy a hacer es que voy a poner una puerta de 1 metro de ancho que va a estar, la vamos a poner que abra hacia acá, más o menos. Es esta. Voy a borrar aquí nada más para que se pueda ver. Más o menos por ahí. Ahí va a estar una puerta. Entonces vean, es un espacio que tiene varias condiciones, digamos, de desarrollo de las paredes. Aquí muchas de las claves van a estar en, primero, ¿qué pared vamos a tomar nosotros como base para el establecimiento de esta perspectiva? Vean que es un espacio que continúa, pero yo ahorita no lo estoy viendo en su totalidad, o sea, estoy viendo hacia una de las paredes, o sea, es como que yo estoy ubicado acá y lo que alcanzo a ver son estos límites, ¿ya? Y de ahí hacia adentro con toda la condición de la pared. ¿Dónde ubique yo mi punto de vista del observador? También es clave. Ahora, si yo, por ejemplo, en este caso, la ubicación, lo voy a poner acá más o menos al centro, puedo medirlo, vea, claramente, puedo medir aquí y decir, bueno, yo quiero que esté en el centro exacto, por ejemplo, aquí tengo 6 metros y aquí en total tengo 5,50, o sea, estoy teniendo en total 11,50, entre dos andaríamos más o menos por 5,75 para estar en el centro exacto, a 5,75 para acá, y ahí podría trazar. Es ya una cuestión en la que ustedes deberán de ver. Ahora, fíjense bien en una cosa, el hecho de que y esto puede pasar, pero cuando la condición no es tan crítica, ustedes pueden aproximar. ¿Qué sucede? Para que yo pueda tener aquí el rango de vista, bueno, aquí creo que sí va a ser posible, aunque queda muy bajo. Vean, si yo quiero tener que todo lo que yo tengo que observar aquí, yo tendría que tener mi punto de vista del observador acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Digamos que ahorita está dentro del rango aceptable, ¿verdad? De ubicación. Pero podría ser que para que yo pueda tener correctamente el observable todo esto, mi punto de vista del observador todavía me quede más lejos. Entonces, en esos casos, muchas veces, yo puedo mover el punto de vista del observador todavía más cercano y proyectar aún así un poco más amplio. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Voy a trazar aquí un punto de vista del observador que esté más cercano. Fíjense bien. Estos son criterios que nosotros podemos tener, ¿verdad? O sea, a la hora de trabajar y que son válidos, ¿verdad? Solo que hay que utilizarlos racionalmente. Vean. Yo podría, fíjense bien, poner mi punto de vista del observador acá, más cerca, porque al final lo que yo necesito es que esto me quede dentro del rango de vista, ¿ya? Al menos eso. ¿Por qué aquí no hay mucho problema? Porque aquí lo importante, vean acá, aquí es poco lo que me pierdo, ¿verdad? Si vengo aquí y veo el cono de vista, es poco lo que me pierdo, y al final acá lo que estoy viendo es una pared que va a seguir continua.
Entonces, como esta pared no tiene una gran preponderancia, yo podría mover mi punto de vista del observador sin ningún problema, ¿verdad? Porque estos terminales de aquí no tienen mucha preponderancia. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, lo muevo y la verdad es que tengo un objeto que es mucho más grande que yo requiero ver? Lo que va a pasar es que lo que se salga de mi cono de visión se va a deformar. Y se va a deformar de tal forma que no voy a poderlo ver correctamente. Entonces, al pasar eso, ahí sí voy a tener problemas, ¿verdad? En cambio, en este caso, como son paredes terminales que incluso el espacio puede seguir aquí, ya esto ya no me interesa mucho. Entonces, no tiene mucho problema que yo corra un poquito el punto de vista del observador, porque al final lo único que estoy haciendo es dejando de ver un tramo de paredes que sigue como espacio, ¿verdad? Entonces, en algunos casos yo puedo hacer esa condición, ¿verdad? En otros, si quieren, ustedes pueden respetar la condición de visualización. Yo en este caso simplemente lo voy a mover un poquito para que, espérenme, solo quiero ver si queda dentro del rango, no hay ningún problema, ¿verdad? Porque aquí tengo 1.50, 1.70, fíjense que quedo casi al borde, si se fijan. Lo que sucede es que si tuviese yo algún elemento que salga fuera de esto, entonces voy a tener problemas, ¿verdad? Fuera de la línea de tierra. Entonces, aquí, por ejemplo, conviene que el plano de línea de tierra que yo utilice sea el que está más cercano al plano de proyección. Si utilizo este, el problema es que todo esto va a quedar por fuera de la línea de tierra. Entonces, de eso es de lo que yo me tengo que valer para poder ubicar correctamente la condición de representación. Entonces, vean lo siguiente, yo voy a hacer respetando los criterios que nosotros hemos visto hasta ahorita. Vean que son decisiones que nosotros tomamos en el proceso de desarrollo del trabajo. Voy a trazar aquí la línea de tierra y la línea de horizonte, que no la tengo trazada, vean acá. Esta es mi línea de tierra. Voy a trazar la línea de horizonte. ¿Qué elementos tengo trazados ya? En este momento les pregunto, ¿qué elementos tengo trazados para el desarrollo de la perspectiva, de acuerdo a lo que hemos visto teóricamente? Aquí. Porque la idea es que nos familiaricemos con esos elementos, con esos conceptos. ¿Qué elementos para el desarrollo de una perspectiva tengo trazados? Veamos, chicos. Punto de examen parcial este. La línea de tierra. Línea de tierra, ¿cuál es? La de abajo. ¿Qué más? Línea de tierra es esta. También la del plano de pantalla. Bueno, así le llamo el Plano de proyección. Ajá. Este aquí. Ajá. ¿Qué más? El cono. El cono de visión. El plano horizontal. Línea de horizonte. ¿Qué más? El eje visor. El eje visor, que es este. Este de aquí. ¿Qué más? Falta un objeto. No sé si es el observador. ¿Eh? El observador. El punto de vista del observador. Esto es importante porque ya el hecho de que nos familiaricemos con todos los objetos que forman parte del desarrollo de una perspectiva es clave. Entonces,
es importante que sepamos en esto que yo estoy haciendo, reconocer todos los elementos que forman parte para que podamos trazar nuestro objeto. Luego lo que viene y lo que voy a trazar ahorita son todas las líneas guías que forman parte del objeto que vamos a trazar. Fíjense, como yo ahorita estoy limitado por la longitud del papel, y yo, si se fijan, estoy aquí al final con mi línea de tierra. Para poder trazar esa perspectiva, voy a utilizar como base aquel objeto que esté más cerca del plano de proyección, ¿sí? Porque si utilizo el que esté más lejos, quiere decir que desde este punto para acá, todo lo demás va a estar por delante de la línea de tierra. En cambio, si yo trazo con esta, todo lo demás va a estar por detrás de la línea de tierra. No sé si se entiende eso. Sí, Arqui. ¿Se entiende, verdad? Si yo tomo como plano base este plano, todo lo que yo trace para acá va a estar por delante de la línea de tierra. Por lo tanto, no me va a caber aquí en la superficie de trabajo. Si yo tomo este plano como referencia, todo lo que yo trace va a estar por detrás de la línea de tierra. O sea que de aquí hacia adentro. Eso es clave, saber decidir con qué plano voy a trabajar. En un caso en el que ustedes tengan, por ejemplo, definido un punto de vista del observador aquí, más adelante, y yo tengo mi línea de tierra y todo, o sea, tengo tanto espacio hacia abajo como hacia arriba, pueden definir con cualquier plano que ustedes quieran. Incluso el más conveniente sería el intermedio, porque ustedes tienen suficiente superficie de trabajo. Pero cuando resulten, de acuerdo a las decisiones que ustedes tomen, situaciones como esta, pues ahí hay que saber elegir lo que necesitamos. Entonces yo voy a utilizar este como plano de referencia. Les pregunto, basado en lo que acabamos de ver, si yo tomo este como plano de referencia, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué es lo que tengo que cumplir? Que ese punto toque la línea de tierra. Que la base de esta pared coincida con la línea de tierra, para que yo ahí, a partir de eso, pueda medir sus alturas, ¿sí? Voy a hacer algo más por aquí, y es que voy a incluir aquí ahorita el trazado de una ventana, como que aquí hubiese una ventana. Ahorita sin medida simplemente la voy a trazar para que forme parte de lo que vamos a hacer. Bien, voy a empezar a trazar todo lo que se vaya interceptando con mi plano de proyección, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que busco? Los vértices, ¿ya? Tanto estas paredes que por default se están intersectando con mi plano, las tengo que trazar hacia el punto de vista del observador mediante línea guía, como todas las aristas, ¿vea? Esta arista, esta de aquí, esta otra que definen el espesor de pared, aquí donde está la puerta, la abertura de la puerta, esto, la ventana, esta abertura de la ventana, este y este. Entonces tengo, fíjense, por lo menos tengo 1, 2, y lo voy a enumerar para que lo veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 puntos. 15 puntos que tengo que proyectar. Entonces voy a empezar a hacer las proyecciones. No me voy a detener mucho en esto porque ya lo vimos. Y ya sabemos que cada proyección que se intercepta con el plano, la voy a trazar después en vertical hacia acá. Entonces, ahorita primero lo que voy a hacer es trazar todas las proyecciones hacia el punto de vista del observador. Esto es sencillo de entender, aquí no hay mayor complejidad. Fíjense que incluso estas de la pared que están aquí, ni siquiera tendría que trazarlas hacia el punto de vista del observador. ¿Por qué no tendría yo que hacer este trazado? No sé si alguien entiende por qué. Porque estas paredes laterales no tengo necesidad de proyectarlas hacia el punto de vista del observador.
Uno que me diga la respuesta. Miren lo que ocurre acá. Fíjense, voy a tratar de hacer un pequeño énfasis acá. Ahorita voy a trazar esta pared que está saliente aquí. Pero fíjense que al trazar, no sé si alcanzan a notar ustedes que el punto 4 me queda por detrás. Aquí. Y esta pared me queda por frente. Entonces, el punto 4 no tengo necesidad de trazarlo porque esta pared lo está tapando. Entonces, está por detrás, no lo voy a ver. Así que trazo el punto 5 y 6, que son estos, que esos sí se van a ver. El 7 va a estar bien cercano al 6. El 8. El 9. El 10. El 11, que definen la ventana. El 12. El 13. No sigo con el 14 y 15 porque no hay necesidad. ¿Alguien entendió por qué los puntos 1 y 2, 14 y 15, no los tengo que proyectar? Nadie. No sé si Bueno. es. O sea, yo tenía que no es necesario Ajá. proyectarlo porque ya no andamos buscando la profundidad que tiene. Entonces ya está en la pantalla de proyección. Ya tiene la magnitud verdadera. Ahí acabas de dar con la respuesta, correcto. Justamente porque estas paredes ya se cruzan con el plano de proyección, entonces los puntos 1 y 2 ya están en el plano de proyección. Entonces ya no tengo que proyectarlos hacia el punto de vista del observador. Entonces, simple y sencillamente, lo único que hago es proyectarlos directamente hacia la línea de tierra, en este caso. Viene aquí, por ejemplo, y como ya están en el plano, porque lo que hacemos cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una arista como esta, es que la proyectamos hasta el punto de vista del observador para definir su fuga y se corta, esta línea guía se corta con el plano de proyección. Pero los puntos 1 y 2, 14 y 15 ya están en el plano de proyección, entonces ya no es necesario. Entonces simplemente se proyectan de forma directa. Porque ya están cortados ahí. Justamente esa es la respuesta. Entonces, de igual forma, estos, de este lado, van hacia abajo, de una vez, directamente. Bien. Aquí van a quedar todavía un poco más abajo, porque esta queda un poquito más salida, ¿verdad? Porque vamos a tomar como base este plano, pero aquí no importa ahorita que no se vea dónde termina. Me interesan ahorita estos puntos, el 10, que es este, y el 13, que es este, que definen este plano, porque es el que vamos a utilizar como base. Entonces, me interesan este punto y este que queda aquí. Los voy a trazar. Vamos a ver. Vamos a subir aquí un poco más. Bien. Entonces, este que es el 10 y este que es el 13. Vamos a ver acá. Aquí hay que tener un gran cuidado con el uso de las escuadras, ¿verdad? Para que no vayan a tener problemas de que se les vaya. O sea, tienen que ir tomando mucha destreza en el manejo de las escuadras.
Llego aquí y llego aquí. Aquí está la clave. La clave está en esta línea. Entonces, esta que se proyectó aquí y luego se proyectó acá, coincide con la línea de tierra, como hablamos. Entonces, lo que voy a definir ahorita simplemente es la altura de nuestras paredes, que yo la voy a definir en 3 metros, en 4 la voy a definir, como que fuera un espacio que tiene como altura 4 metros. Estas paredes van a tener 4 metros de altura. Vean. Entonces, la voy a trazar aquí. Aunque parezca que es un espacio bien alto, no importa. Ahorita. Acá. Entonces, veamos. Tenemos punto de vista del observador, el único punto de fuga. Esta es la pared, ya que trazamos. Entonces, quiere decir que si yo trazo en esta esquinita con el punto de fuga, aquí se intercepta con este. Y aquí se va a ir a interceptar con este otro. Entonces ya tenemos parte del trazado. Vamos a seguir con este, ¿verdad? Con este otro punto, el 9, llega aquí. Lo vamos a trazar. Punto 9, está aquí. Y vamos a ir barriendo. Voy a ir barriendo de aquí para allá. Por último voy a trazar lo de la ventana. Llega aquí. Y veamos. Esta esquina, que es la esquina de esta pared, se fuga hacia el punto 9. Por lo tanto, llevo esta esquina con el punto de vista del observador y ya trazo la fuga. Entonces, aquí va la fuga. Y de igual forma acá, esta con esta. Entonces, aquí va a seguir la pared en horizontal. Porque sigue este tramo horizontal. Entonces vamos a trazar aquí la pared. Va para acá. Y aquí va para acá. Ok. Seguimos. 9. Voy a trazar el 8, que es este, que cruza ahí. Muy cercano a la línea de eje. Ojo con este porque cuando están muy cercanos a las líneas de eje muchas veces se puede confundir fácilmente. Es este. Viene aquí. Y este es el marco de la puerta. Este que se intercepta aquí. Luego viene el 7. Voy en orden y miren, es muy bueno que de repente nosotros nos tomemos el tiempo de numerar los vértices, porque eso nos ayuda a ir teniendo orden, porque si no los numeramos, o sea, podemos tener problemas de confusión con lo que estamos haciendo. Fíjense bien, este es el ancho de la puerta, ¿verdad? Si lo alcanzan a ver. Ahora, yo tengo que definir la altura de la puerta. La altura de la puerta va a tener 2 metros, le voy a poner de altura. O sea, casi la mitad. Anda por aquí. Y lo voy a hacer midiendo en el plano este, que es el que yo tomé como verdadera magnitud. Este, con el que está la línea de tierra. Aquí medí la altura total de la pared. Entonces hoy aquí le voy a poner 2 metros. Acá. ¿Eh? O sea, de aquí hasta acá son 2 metros. Esa altura va a tener la puerta. Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Esta altura la tengo que trasladar a la pared de fondo, que está aquí. Entonces, primero lo que hago es proyectar la altura de la pared hacia el punto de fuga. Eso me corta aquí con esta vertical, que es la esquinita esta de acá. Y con esta ya lo trazo en horizontal para acá y lo trazo en horizontal para allá. Vean qué sencillo es esto. Como ya lo fugué aquí, ya está en el fondo. Aquí está la altura de la puerta. Entonces, aquí me ha quedado confinada la puerta.
Primero tuve que hacer todo el trazado para tener la ubicación de su ancho. Y luego, pues, la ubicación esta. Sigo con el punto 6 y 5, que son el frente de esa pared. Vamos a subir aquí un poco. Que están aquí, interceptados con el plano. Este y este. Aparentemente se van a ver un poquito más ancho que el ancho real, porque como estamos en perspectiva, viene por acá. Y viene por acá. Entonces, esa pared, punto de fuga con la esquina de la pared de fondo, llega aquí. Punto de fuga con esta esquina de la puerta, porque la puerta es la que termina ahí. Ya cuando yo haga el trazado final, vamos a ver si lo hacemos con otro color para que lo distingan bien. Vamos a ver todas las líneas, ¿verdad? Pero, como les digo, vean que tampoco lo que he hecho es tan complicado respecto al primero. Casi que es el mismo trazado del primer ejercicio que hicimos. Lo que le hemos agregado es simplemente una componente de mayor cantidad de puntos. Eso es lo único que hemos hecho. Pero esto va en el mismo criterio. Esto está de fondo. Me interesa el punto. El 4 no lo trazo porque está por detrás de esta pared. Me voy al 3, que es este. Es este de aquí. ¿Vea? Entonces, fíjense que para poder trazar la ubicación de esta pared que está más atrás, a fuerza tengo que trazar el 4, aunque esté por detrás, porque este más o menos está aquí intermedio y lo tengo que fugar. ¿Ya? Entonces, si yo trazo este punto, va a resultar que se intercepta aquí. Acá. Y se está yendo hacia acá. Entonces, casi que está aquí intermedio. Entonces, lo fugo. Y se intercepta en este punto. Entonces, de aquí ya lo proyecto para allá para poder tener la altura de la pared de fondo. O sea, el punto 4 a fuerza lo tengo que hacer, ¿ya? Solo para poder determinar la altura de la pared. Esta. Y lo mismo en la parte inferior. Aquí. Y acá. Entonces, esta es ya la pared de fondo. Y por último, pues me quedan el punto 2 y el 1, que ya están sobre el plano. Entonces, como ya están sobre el plano, ya no tengo que hacer todo el proceso que hicimos. Y lo que hago es que estos vértices que definen la pared de fondo, me los llevo hacia la fuga para que se intercepten con las paredes principales. Entonces va acá, llega hasta aquí, y va acá, y llega hasta acá. Entonces ya aquí, con esto, está terminando la pared de frente. Esta. Entonces, ya tenemos trazado todo. Me hacen falta las dos ventanas estas de aquí. Bueno, la ventana más bien.
Permítanme un segundo. Creo que se me volteó la cámara. Ahí. Bien, ¿qué me falta en este trazado? Bueno, me falta la ventana que tengo acá, que tiene este punto y este punto. Bueno, entonces me lo llevo, como hemos estado haciendo. Proyecto en vertical. Este punto, que es uno de la ventana. Ven a lo que me refiero de lo que sucede. Y este es el otro de la ventana. El método no es que sea complicado, sino que lo que lo hace complicado es la cantidad de líneas involucradas. Entonces, fíjense ahorita, como esta está en verdadera magnitud, esta primera pantalla, que es esta de aquí, voy a medir aquí la altura de la repisa y le voy a dar, por ejemplo, 1,50 m de altura de repisa. No, le vamos a dar 1,20 m. Aquí. Y a la altura de la ventana le voy a dar 1,50 m, 1,60 m le vamos a dar. Hasta acá. Entonces, esa va a ser la ventana. Es esta y esta. Y aquí ya es cuestión de irle dando acabados. Vea, si yo ya quiero, ya le dibujo, por ejemplo, el grosor de la manguetería de la ventana y todo lo demás, pero esto ya es cuestiones que ustedes van a ir terminando. En otra clase nos vamos a centrar en estos puntos. Ahorita lo que quiero es terminar el trazado de la perspectiva, porque ya la depuración ya es un paso adicional que es más sencillo, ya cuando ya tenemos trazado todo. Incluso aquí el de la puerta esta, podríamos nosotros irla depurando más. ¿Ya? Bien, pero el punto es que ahorita el trazado de la perspectiva ya está. El problema es que lo visualicemos. Vean, ahorita lo voy a destacar con un color para que lo podamos ir viendo, para que se vaya develando poco a poco. Porque en medio de todas esas líneas ya aparece el espacio. Bien, y ahí está.
¿Lo alcanzan a ver ahorita? Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué es lo complicado de la perspectiva? No es el método en sí. Lo complicado de la perspectiva es no perder de vista el objeto que estamos trazando, porque si se fijan aquí con esta cantidad de líneas, cualquiera se puede perder fácilmente. Entonces, la práctica para que ustedes logren llegar a un buen desarrollo de perspectiva basado en este método consiste en que ustedes esto lo tengan que hacer una y otra vez hasta ir aprendiendo a distinguir las líneas que ustedes están trazando. Por eso empezamos con un trazado más sencillo, más simple en el anterior, que en realidad no es muy distinto, si se fijan. O sea, tiene estos recovecos, tenía un recoveco más, ¿verdad? Aquí tiene estos. Y lo único que aquí de repente apareció es que puse una puerta por aquí, puse una ventana por acá. Pero los planos casi son los mismos. La diferencia ha sido que este tiene un poquito más de detalle, un par de elementos más son los que estaban ahí. Pero eso lo hace un poco más complejo, ¿verdad? El poder ir teniendo la paciencia. Los objetos adicionales, como la puerta y la ventana, son los que añadieron un par de puntos más, ¿verdad? Entonces, pero poder ir teniendo la conciencia de cómo estos se van interceptando con el plano de proyección y luego se proyectan hacia la perspectiva, esa es la clave del desarrollo de esto. Así que no sé si tienen consultas o preguntas ahorita. Bien, chicos. Si no hay consultas, el próximo día miércoles vamos a hacer un ejercicio en la clase presencial de la utilización de 2 puntos de fuga. O sea, ya vamos a añadir una componente adicional. Aquí hemos trabajado con un solo punto de fuga. Vamos a trabajar con 2 la próxima clase. Así que es importante que vayan practicando esto. Yo les recomiendo una cosa. Tomen estos mismos ejercicios que hemos hecho hoy en la clase. Si quieren, vuelvan a ver esta clase cuando ya esté subida, porque se tarda un tiempo en que se procese. Creo que alrededor de 12 horas se tarda para que se termine de procesar. Pero ya sea a lo largo de este día o ya para el día de mañana, en la mañana, ya van a tener esta clase para que puedan accesar a través del eCampus. Entonces, yo les recomiendo que imiten estos ejercicios, ya que los pueden ver en su desarrollo para que se vayan familiarizando con los conceptos. Entonces, traten de imitarlos y traten de ir afianzando el procedimiento, que esta es la clave para el desarrollo de este tipo de perspectivas, ¿verdad? Poder ir afianzando el procedimiento como tal que se tiene que aplicar. Entonces, la idea es que se aprendan ustedes a identificar los puntos, cómo se cortan, cómo se trazan y cómo se va generando la perspectiva hasta el final. Imiten estos para que vayan afianzando esto. Así, el día de la evaluación, pues ya ustedes han practicado. No se limiten únicamente a practicar con las tareas o con los ejercicios evaluados. Practiquen incluso desarrollando lo que están viendo ahorita en la clase, pues que para eso son los ejercicios que hacemos en clase, para que ustedes sean capaces de imitarlos. Primero, para que lo entiendan de parte nuestra, pero segundo, para que ustedes lo puedan utilizar como recurso de estudio. Les sugiero eso si quieren aprender bien estos métodos, ¿ve? Y no se vayan a confundir. Vean los elementos claves con los que se trazan las perspectivas y de ahí partimos. Así que nada, si no hay consultas, nos estaríamos viendo en la clase del próximo día miércoles de forma presencial. Para los que no puedan llegar, van a tener la clase también en grabaciones virtuales para que puedan acceder al mismo sitio. Ahí se va a habilitar y les va a quedar la clase para que la puedan ver aquellos que no puedan llegar de forma presencial. Así que nada, muchachos, nos vemos el próximo miércoles. Arqui, Dime. ¿en qué aula nos veríamos el miércoles?